Pues vamos a ver el caso de esta pantalla Panasonic que está completamente sin video. Aquí pueden notar que sí hay iluminación, pero no hay video. Vamos a proceder a destaparla para empezar a revisarla y ver si podemos solucionar el problema. Acá ya la tenemos destapada para empezar a revisarla. El modelo dice que es una TC-55GX500L. Como primer paso vamos a comprobar la llegada de los 12 voltios que alimentan la tarjeta TECON. Vamos a darle power para que la pantalla encienda. Acá pueden notar que ya la pantalla encendió. Podemos ver la retroiluminación activada. Vamos a comenzar a medir los 12 voltios a un lado del fusible. Y en este caso ahí están. Pasamos al otro lado del fusible. Y ahí están los 12 voltios. Entonces vamos a comprobar los voltajes. Los voltajes de VGH, VGL, AVDD y los demás que estén presentes para comprobar que la tarjeta TECON esté funcionando. Ahí tenemos el primer punto a medir, VGHF, y dice que hay 12 voltios. Comprobamos el VGHL y dice que hay menos 7.9 voltios. Vamos a comprobar los puntos HVAA, el VAA y el otro que es el de los 3.3 voltios. Ahí tenemos el primero, dice que sí, hay 3.3 voltios. Vamos al segundo, HVAA. En ese no hay voltaje. Y vamos al otro, VAA. Ahí tampoco hay voltaje. Vamos a hacer la prueba desconectando este flexor para volver a medir los voltajes para ver si aparecen, y si no vamos a desconectar el otro. Acá ya desconectamos este flex. Vamos a volver a medir los puntos. Acá estamos midiendo el HVAA, igual no aparece voltaje. Medimos el siguiente y tampoco hay presencia de voltaje. Acá ya desconectamos el otro flex y vamos a comprobar la presencia de los voltajes. Estamos midiendo el punto HVAA. Nos dice que ya aparecen 7.6 voltios. El punto VAA dice que hay 15.2 voltios. Ahora vamos a comprobar el punto VGHF que estaba en 12 voltios. Nos indica que subió a 28 voltios, que ya está funcionando. El VGL se mantiene igual. Este otro punto también, menos 5.9 voltios. Todo nos indica a que el daño está en este sector del panel. Vamos a empezar a revisar para comprobar cuál es el problema. Acá ya desconectamos, como vimos, desconectamos este flex.
Vamos a comprobar si en el otro sector hay video. Vamos a levantar un poco la pantalla para comprobar la presencia de video. Como pueden notar, ya en la otra parte del panel sí hay video y el otro es pantalla blanca. Con solo haber desconectado este sector del panel, ya hay presencia de video en este sector, que es el que es controlado por este flexor. Vamos a empezar a medir componentes y a medir las señales CKV, que son las que casi siempre dan problemas. Para comprobar dichas señales, despegamos los dos flex para hacer mediciones y comprobar cuáles líneas son las que están dando problemas. Esos puntos que están ahí son las líneas CKV. Dice que vienen 8 líneas CKV de la 1 a la 8. Ahí están las líneas. Vamos a medirlas con respecto a tierra, midiendo resistencia para ver cuáles son las que están dañadas. En este sector no creo, porque el daño estaba en el otro, pero vamos a medirlas para compararlas con las del otro sector. Acá estamos comprobando CK1. Está en 0 resistencia infinita. CK3 igual resistencia infinita. CK5 la misma medida. CK7 ahora vamos a medir las pares. CK2 CK4 esta es CK4 igual resistencia infinita. CK6 CK8 y como pueden notar todas las líneas CK de la 1 a la 8 me dieron resistencia infinita. Vamos a comprobar el otro sector del panel que era el que estaba dando el problema. La versión del panel dice que es un ST5461D07-B. Es bueno recordar que todas estas medidas se están haciendo con la pantalla desconectada de la corriente y los dos flex están desconectados. Vamos a conectar este que era el que estaba en buen estado para comprobar las otras líneas. Acá vamos a comprobar las líneas del otro sector del panel, las de arriba que son las impares, estas que están acá. Vamos a medir CK1. Y como pueden notar, nos está midiendo 5.7K. CK3, resistencia infinita. CK5, resistencia infinita. CK7, resistencia infinita. CK2, resistencia infinita. CK4 nos mide resistencia infinita. CK6, resistencia infinita. Y la última, CK8. Y nos está midiendo 6.6 kiloohmios. O sea que la línea CK8 y la línea CK1
son las que están dañadas y por eso se está perdiendo el video. Aquí pueden ver, está midiendo resistencia, mientras que todas las demás midieron resistencia infinita. Siguiendo con el proceso de reparación de las líneas CKV, como vimos, la línea CKV1 y la línea CKV8 medían resistencia con respecto a tierra y esas eran las que estaban dañadas en este sector del panel. Ya las aislamos, tenemos conectado el flex, vamos a comprobar los voltajes nuevamente para ver si ya aparecieron y explicar qué fue lo que hicimos y comprobar si la pantalla está dando video nuevamente. Vamos a dar power a la pantalla para que encienda. Y como pueden ver, ya ahí la iluminación está encendida. Vamos a comprobar los voltajes en la tarjeta TECON, que eran el HVAA y el VAA, que eran los voltajes que estaban perdidos, que era uno de 7 voltios y algo, y el otro como de 15 voltios. Vamos a comprobarlos si ya están presentes, porque cuando estaban los dos flexores conectados, esos dos voltajes se estaban perdiendo. Vamos a comprobar el primer punto, el de 15 voltios. Y como pueden notar, estando los dos flex conectados, ya está el voltaje de 15.2 voltios. Vamos al otro punto. Este es el otro punto. Y ahí está. 7.6 voltios. Con solo haber desconectado las líneas CKV del lado derecho del panel, ya aparecen los voltajes. Vamos a ver qué fue lo que se hizo. Acá ya tenemos el flex. Como pueden notar, se colocó una cinta que cubre entre 10 y 12 patillas del flex. Acá lo tenemos, vamos a volverlo a colocar y vamos a voltear la pantalla para hacer la prueba. Acá ya tenemos la presencia de video en la pantalla. Como les dije, se taparon entre 10 y se pueden tapar entre 10 y 12 patillas del flexor, pines del flexor, para desconectar las líneas CKV y que aparezca video ya en la pantalla. Como pueden notar, aquí está la presencia de video. Recuerde compartir, darle like al video, comentar y nos vemos en el próximo video.